analizando un tema, Jesús el Evangelista, y cómo el Señor Jesucristo trataba de manera individual también, no solamente en grupo, sino de manera individual, para compartir el mensaje de vida eterna. Hemos estado analizando ahí lo que ha ido pasando con Nicodemo. Llegamos al versículo 4, capítulo 3, verso 4 y 5, pero voy a leerles desde el verso 1 para ir teniendo el contexto. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El verso 4, decíamos anteriormente en lecciones pasadas, que el verso 4, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede entrar al vientre de su madre por segunda vez y nacer? Era una pregunta retórica, porque la respuesta es lógica: eso no se puede hacer. O sea, si no se puede volver a entrar en el vientre de la madre para nacer, entonces, ¿qué me está hablando el Señor? ¿De qué se trata nacer de nuevo? Y en el verso 5, el Señor le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces vienen las preguntas obligatorias: ¿qué es nacer del agua? ¿Qué es nacer del Espíritu? Nacer del agua no trata del bautismo, decíamos, según la palabra de Dios, según las Escrituras. El agua hace una referencia a las mismas Escrituras. Nacer del agua, nacer de las Escrituras, nacer de la palabra de Dios. Vamos a hacer todavía un poquito más de hincapié en esta primera parte de nacer del agua. Nacer del agua es sinónimo entonces de nacer de la palabra o nacer de las Escrituras. Es el proceso de una regeneración o un nuevo nacimiento que solo se puede dar por la palabra de Dios. Lo que queremos decir es que sin palabra de Dios nadie se puede convertir. Nadie, absolutamente nadie. El poder de la conversión inicia con la palabra de Dios. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Verdad? Se necesita la predicación del Evangelio, se necesita la predicación de lo que ya está establecido. No historias de hombres ni pensamientos humanos que varían de una persona a otra, de una cultura a otra, sino una verdad centrada, comprobada por el tiempo, comprobada por el cumplimiento de las profecías que en ella hay, etcétera, 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 que es la verdad de Dios que se expresa a la gente. Es la verdad de Dios lo que la gente necesita oír. No que una persona tome un versículo bíblico y empiece a darle vueltas y termine diciendo algo diferente a lo que la Biblia dice. Es tomar la palabra de Dios en serio y dejar que ella empiece a trabajar en la mente y en el corazón de las personas. Recuerden que la salvación está más, se identifica más con una siembra y cosecha que con un milagro instantáneo, ¿verdad? Yo sembré, dijo Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y siempre se habla de una siembra. El Señor Jesús hablaba de sembrar la semilla, y tiró la semilla a la buena tierra, donde habían espinos, donde habían pedregales, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, cuando estamos hablando del Evangelio a una persona, estamos sembrando en el corazón de la persona la verdad de Dios. Si tratamos de que esa persona inmediatamente llegue a producir un fruto de vida eterna, los necios somos nosotros. Y le decimos a una persona: mire, ya escuchó el Evangelio, si usted se muere en este momento se va al infierno, así que repita esta oración conmigo para que pueda ir al cielo. La persona, tal vez por el miedo, ¿qué va a hacer?
Va a repetir una oración. ¿La hizo salva? No, porque la persona todavía, la palabra está formándose, está creciendo, está tomando forma dentro de la persona. Hay que dejar que la palabra de Dios trabaje. Si usted lee el capítulo 3 completo, usted no ve donde el Señor presione a Nicodemo para creer. ¿Y qué vas a hacer, Nicodemo? ¿Me vas a recibir o me vas a rechazar? ¿Me vas a decir que sí o me vas a decir que no? No, el Señor le enseña a Nicodemo, le muestra la verdad y deja que esa verdad actúe en el corazón de Nicodemo. La palabra de Dios es el agua que la mente necesita para poder ir renovando, irse lavando, ir entendiendo su necesidad que tiene de Cristo. La fe viene por la palabra de Dios. Aquí está la parte importante que quisiera que quedara en el corazón de cada uno de nosotros hoy. La fe no es humana. Una fe humana no alcanza para ser salvo. Los hombres creen, tienen una cierta fe humana, pero esa fe se fortalece por las circunstancias. Hay alguien que está sin trabajo y entonces dice, voy a ir a pedir trabajo a aquel, y aquel amigo que me puede meter a la empresa y que va a ir a hablar con el jefe para que haya una plaza que está abierta y posiblemente me la vayan a dar, y a mí me alegra, y yo tengo fe entonces ¿de qué? De que el amigo va a hablar por mí. Es circunstancial, ¿verdad? Pero cuando el amigo dice, es que todavía no están abriendo plazas, apenas hay una plaza abierta, entonces lo vamos a tomar en cuenta. Entonces las circunstancias variaron. ¿Y qué pasa con la fe? Porque al final no es fe, son circunstancias. Pero la fe, la verdadera fe, es algo que nace por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Todos conocemos el texto. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a producir la palabra de Dios en el corazón del quien la escucha? Fe para salvación. Ahora, la fe de la Biblia, la fe de las Escrituras, la fe por la que los cristianos vivimos, porque más el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios, es una fe distinta, no es una fe que esté basada en las circunstancias, está basada en las promesas de Dios, está basada en la palabra de Dios. Si Dios dice que esto es así, aunque las circunstancias me digan lo contrario, yo creo a Dios, no a las circunstancias. Yo sé que Satanás siempre va a hacer lo imposible para tratar de desviarme del camino, para desalentarme, para quebrantarme, para que tenga pensamientos siempre negativos, para que me aleje de Dios. Ese es el trabajo del diablo. Y el diablo hace diabluras y trata de afectar, ¿qué? Mi fe. Cuando Satanás estaba tentando al Señor Jesús en el desierto, ¿verdad? Le decía, es que escrito está. Y lo tentaba hasta con la misma palabra de Dios. Lo tentaba, lo inducía, quería que el Señor desobedeciera, que actuara de una manera que no tenía que actuar. Y eso hace el diablo todos los días, cada día y varias veces al día con nosotros. A través de que usted puso el televisor, prendió el radio, se metió en la internet, andaba por el Facebook, andaba en el YouTube, y usted empieza a llenar su mente de basura, de necedades, de cosas que Satanás va diciendo como para que usted ponga en duda lo que la palabra de Dios dice. ¿Recuerdan lo que pasó en el Edén? Y el Señor había hablado con Adán y Eva y le dijo, todo lo que está aquí, disfrútelo. Todo lo que está aquí es para ustedes. Todo lo que está aquí, para ustedes y para su descendencia. Pero de este árbol no pueden comer el fruto. Qué simple que es, ¿verdad? Obediencia.
ser obediente. Y aparece la serpiente antigua, el diablo, el Satanás, como dice la palabra del Señor, y habla con Eva. Y le dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Oiga la insinuación. ¿Con qué Dios os ha dicho? Y hoy el diablo sigue usando lo mismo, contradiciendo la palabra de Dios con que Dios os ha dicho. Hacen dudar de todo. De todo hacen dudar. Es que quisiera decir que estoy sorprendido. No estoy sorprendido, la verdad. Pero es increíble a lo que el mundo va llegando. Hace un tiempo empezó todo el burumbum de los gays, de los transgéneros y de toda esta cosa, hicieron su bandera, etc. Okay. Entonces, uy, qué barbaridad, qué mal que está el mundo. Pero hay un grupo que viene atrás de ellos y dice, ¿hay algo que pueda venir detrás de ellos? ¿Sí? Y sacan la bandera. Y son el grupo orgulloso de personas que gustan de menores de edad. En otras palabras, nosotros diríamos, son pedófilos y tienen una bandera y se sienten orgullosos de decir, nosotros nos gustan las personas menores de edad. ¿Por qué si en otro tiempo las niñas de 12 años se casaban, por qué ahorita no se pueden casar? Y desde luego, están buscando que la sociedad cambie, que se den permisos para todas estas cosas extrañas, feas, terribles, que contradicen la palabra de Dios. ¿Y por qué Dios tiene que legislar en eso? ¿Por qué yo no me puedo enamorar de una muchacha de 14 años? ¿Cuál es el problema? Y ahí tenemos entonces cómo Satanás actúa. Esto es un ejemplo, pero estamos hablando de muchas cosas que Satanás vive insinuando. La palabra de Dios es mi lugar certero, mi lugar de confianza, mi lugar de descanso. Si Dios lo dice, para mí está bien. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y le digo, gracias Señor, porque tú me estás cuidando, me estás guardando, me estás bendiciendo. No soy yo. Tú me estás diciendo, yo quiero cuidarte, si usted viene y está conmigo y atiende mis palabras y me obedece, yo te voy a bendecir, te voy a elevar, te voy a dar el éxito, cada día vamos a ir de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Ahora, si yo lo creo o no lo creo, no lo hace menos verdad. Esta es la verdad. Yo lo único que tengo que hacer, ¿qué es? Obedecer la verdad. Es simple. Llega el Señor y le manda a decir al rey Saúl, espérese 8 días a que Samuel llegue y van a presentar el sacrificio y después van a pelear con los filisteos. ¿Es un llamado a qué? A esperarse, a obedecer. Y de un momento a otro las circunstancias empiezan a cambiar. Los filisteos empiezan a cubrir la tierra y Saúl se pone a ver, ¿qué montón de filisteos hay aquí? Miro hasta allá y la vista se me pierde de tanto filisteo que hay. Y miro al grupito que va y cada vez veo menos porque les está dando miedo y se siguen yendo y se siguen yendo. Entonces Saúl dice, yo tengo que hacer algo. Saúl solamente tenía que hacer una cosa. Esperar. Nada más. Pero Saúl llega y dice, bueno, Samuel no viene, ya está pasando el tiempo, no veo que nada cambie, y entonces el rey, que era rey y no era sumo sacerdote, se atreve a presentar el sacrificio a él. ¿Y qué hizo? Desobedece.
Luego aparece Samuel, él se avergüenza, pide perdón. Al final Dios tiene misericordia, los israelitas vencen a los filisteos, pero ya Saúl tiene una falla. Vuelve otra vez el Señor a hablar con el rey Saúl. No critiquemos a Saúl, porque yo creo que hay mucho de Saúl en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y llega otra vez y le dice al rey Saúl, bueno, quiero que vaya donde Amalek y cobre la venganza porque ellos hicieron así al pueblo de Israel, etc. Y destruye el pueblo, que no quede nada, ni las ovejas, nada. ¿Entendió? Entendí. Vaya, va Saúl, conquista todo, cobra venganza, pero ¿qué hace Saúl? Se deja el ganado, lo mejor del ganado, y al rey de Amalek le preserva la vida. Y cuando llega Samuel, el representante de Dios, a través del cual Dios estaba hablando, le dice a Saúl, ya hice lo que me mandaron. El Señor tiene que estar contento conmigo. ¿Qué calidad de trabajo le hice? He cumplido con todo. Y le dice Samuel, y ese bramido de ovejas y que yo estoy escuchando ahí, es que el pueblo escogió de lo mejor del ganado para hacerle sacrificios a Jehová tu Dios. Y alguien dice, hombre, qué pueblo más buena gente, qué buen corazón, qué temor de Dios. Y Samuel le dice, el desobedecer a los ojos de Dios es como la hechicería. O sea, están en el mismo plano. El hechicero está de parte del diablo y el desobediente de parte del diablo también. Y la palabra de Dios, que era para bendecir su vida, se transformó en algo negativo para él. Porque eso es lo que pasa con la palabra de Dios. Usted predica la Biblia, habla de Jesucristo para la salvación y en unos va a producir vida eterna, pero en otros va a producir endurecimiento de corazón. Y no podemos hacer nada. Y no podemos obligar a que ninguna persona actúe de manera distinta. Dice la Biblia que somos olor de vida para los que se salvan, los que reciben a Cristo, y que somos olor de muerte para los que deciden rechazar a Cristo, endurecer su corazón para no recibir a Jesucristo como Salvador. Yo no sé qué efecto va a causar la palabra del Señor cuando la estoy hablando, cuando la estoy enseñando. El Señor le habló a los fariseos, les habló el mensaje, les habló muchas veces. Ellos estaban ahí cuando el Señor predicaba a las multitudes, ellos escuchaban el mensaje. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos al mensaje de Cristo? Crucifícale, crucifícale. La palabra de Dios endureció el corazón de estas personas. ¿Por qué? Porque estas personas no querían salvación, porque estas personas aman su pecado, porque no consideran que lo que está haciendo tiene que ser algo malo. Están orgullosos de su maldad, están en las tinieblas y les gusta estar en las tinieblas porque sus obras son malas. No hay arrepentimiento en su corazón. No es que no sepan que están haciendo algo malo, saben que está haciendo algo malo. Su conciencia les advertía que estaban haciendo algo malo hasta que su conciencia se endureció, se cauterizó. No es que el Señor les vaya a condenar el día que estén delante de Él en su presencia, porque está establecido para el hombre, dice la palabra de Dios, que muera una sola vez y después de esto el juicio. No es que el Señor les va a condenar, es que ellos decidieron darle la espalda a la salvación que el Señor les ofrecía. Ellos son los que tomaron la decisión de perderse en el infierno porque amaban el pecado. Hay personas que ponen a Dios como si fuera un monstruo. No,
El Dios de amor que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. El Dios de amor que permitió que su amado Hijo derramara esa sangre en la cruz del Calvario para limpiar los pecados de cada persona. Ese Dios de amor maravilloso no es de ninguna manera ni vil, ni horrible, ni un monstruo. Porque es alguien que ama. Es alguien que está llamando, que está invitando, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es el Dios de amor que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es para todos, para todas las personas, sin lugar a dudas, todos pueden ser salvos, pero solamente los que reciben a Cristo son los que hacen efectiva para su vida la salvación que Dios les está dando. La palabra del Señor es la que me va iluminando esto. A veces yo le hablo algo a una persona y me entendió un poquito. Y ahí queda. Pero no, todavía no ha despertado bien toda la fe que necesita para que reciba a Cristo. Tengo otra oportunidad, le hablo otro poquito, conforme lo pueda ir comprendiendo. Y le vamos sumando a ese conocimiento, y otra vez le sumamos a ese conocimiento, y le sumamos más y más y más cada vez que podemos a ese conocimiento. ¿Y sabe qué termina pasando? Que la persona con conocimiento claro dice, yo necesito a Jesucristo como Salvador. Y le entrega su vida al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, id y haced discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien con los que nos encontramos ahí rápidamente un día en Avenida Segunda y dimos un saludo y le dijimos que Dios le ama. Creyentes hay muchos, pero discípulos no hay tantos, porque se necesita que haya alguien que tenga amor para discipular, como esa persona esté dispuesta a ser discipulada. A veces uno dice, Señor, dame un alma. Dame un alma, Señor. Uno. Y el Señor en su misericordia me pone a don Ronnie, hombre impío que nadie dice, este jamás se va a convertir. Sí, el diablo está celoso de lo malo que él es. Pero yo estaba pidiendo un alma. Y el Señor me dice, predíquele. Le predico. Él queda con la idea. Le digo, don Ronnie, ¿no le gustaría que nos reunamos una vez por semana? Yo vengo aquí al taller o lo visito en su casa y compartimos una hora la palabra del Señor. Y como Dios es tan bondadoso y Dios ama tanto a don Ronnie, le dice, le convence y dice, pues sí, que venga. Don Ronnie llega a la casa y le cuenta a la esposa y le dice, fíjate que, ¿te acordás aquel Ronald medio loco que anda con la Biblia en la mano todo el tiempo? El asunto es que me habló y me invitó, lo invité a que viniera a la casa. Y Cristi dice, bueno, dígame qué día es para no estar, porque la cosa es terrible, son tal para cual. ¿Ok? Y entonces me quedo pensando, Señor, yo creo que esto no es tu voluntad. Inmediatamente, donde vemos que son personas difíciles, como que perdemos la fe para predicarles, ¿o no? Mi papá, que reciba a Cristo, no sabe usted de qué está hablando. Mi mamá, jamás en la vida va a entregar su corazón a Jesucristo. Nunca. Nunca. Sin embargo, mi trabajo es poner mis ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y obedecer. Y voy donde don Ronnie, por segunda vez hablo con él. La esposa está en la cocina, no quiere escuchar, pero está escuchando. Vuelvo donde don Ronnie, tercera vez que hablo con él. Y ya empiezo a conversar y él me dice,
fíjate que quedé con la idea de esto y esto, y hasta mi esposa me preguntó por tal cosa. Como que puede haber un milagro. Que Ronnie se convierta sería maravilloso, pero que se convierta la esposa es un milagro. Entonces vuelvo una vez más. Y normalmente a la cuarta o quinta vez que uno tiene la oportunidad de hablar con una persona, la persona le dice, yo quiero recibir a Jesucristo como Salvador. ¿Qué es lo que ha pasado? La fe de Dios se ha despertado en el corazón de él y en el corazón de su esposa por el poder de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios ejercita la fe verdadera para poder creer en Cristo. Hay gente que dice, yo no puedo creer que Dios se haya hecho hombre, tampoco puedo creer que haya voluntariamente muerto en una cruz derramando su sangre, recibiendo la humillación del pueblo. Yo no puedo creer que lo haya hecho por mí. ¿Qué es lo que pasa? Necesita la fe que solo la despierta la palabra de Dios. Ya tiene el concepto, pero no tiene la fe. Necesitamos que la palabra de Dios pueda ser escuchada por esa persona. Normalmente, después de que hemos tenido la oportunidad de tratar 5 o 6 veces con una persona, la persona dice, yo quiero recibir a Jesucristo como Salvador. Sin embargo, puede ser que haya otra persona que diga, la verdad es que dejémoslo hasta aquí, lo he escuchado, me ha gustado mucho, tal vez en el futuro podamos volver a hablar, es que estoy muy ocupado. Y la persona endureció su corazón porque ama su pecado. No podemos decir qué es lo que va a pasar, pero normalmente, cuando tenemos la oportunidad de abrir las escrituras con alguien, varias veces esa persona llega a los pies de Jesucristo. Ahorita puedo hacer una invitación. Y tal vez hay alguien que apenas está escuchando por la primera vez. Hago a un lado la palabra del Señor. Y le digo, ¿qué va a pasar si usted se muere? ¿Qué va a pasar si usted sale de aquí en este momento, cruza la calle y viene un auto, la atropella y la mata? ¿A dónde se va a ir? Y uno dice, el que está ahí detrás mío, ¿verdad? Dice, pastor, ¿dónde está ese versículo? No, no está, ese lo estoy diciendo yo. No estoy produciendo el arrepentimiento en la persona, estoy produciéndole ¿qué? Miedo. Necesito que tenga pavor. Y luego cuando usted abra sus ojos en el infierno y al primero que vea, sea a Hitler, a Judas y a todos los malos, y usted tenga que sentarse con ellos y ellos le dicen, esto es lo más terrible que puede haber y de aquí ya nadie nos saca, se va a arrepentir de que yo le invité para que recibiera a Jesucristo y usted dijo que no. ¿Y qué cree más en el corazón de la persona? Miedo. Luego le digo, ¿quiere recibir a Cristo? Y dice, sí, pero lo va a recibir ¿por qué? Por fe. Por miedo. Dios no necesita ayuda, el Espíritu Santo no necesita ayuda de ninguno de nosotros para guiar a una persona a los pies de Cristo. El trabajo nuestro, ¿cuál es? Compartir el mensaje. El Espíritu Santo va a tomar, por eso dice, el que no naciere del agua, de la palabra de Dios, y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios, porque el Espíritu Santo va a tomar la palabra y va a tomar a esa persona que escucha la palabra, le va a convencer por la palabra de Dios de pecado, justicia y juicio, le va a guiar al arrepentimiento, como dice la palabra del Señor, y la persona ahí, con fe, con un corazón arrepentido, va a tomar
la decisión y dice, yo quiero recibir a Jesucristo como Salvador. Y se cumple lo que dice del nuevo nacimiento. ¿Okay? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y empieza lo que más adelante dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El pecado pasó, pero también los planes humanos y todo lo que mi vida estaba guiándose y conduciéndose para revolcarse y vivir en las cosas del mundo, todo eso pasó, ahora todo es hecho nuevo. Y dice la palabra de Dios que el Señor preparó todas nuestras buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Y me doy cuenta que ahora soy un hijo de Dios y que las cosas en mi vida cambiaron. No tengo que estar en una metamorfosis extraña, un poquito en el mundo y otro en el de Dios. No. Vivo para Él y le glorifico a Él, para cumplir el plan de Él. Pero es por el poder de la palabra de Dios. Y para ir terminando, cerrando esta primera parte, les digo, no solamente la palabra de Dios es importante para salvación, sino para la santidad de cada uno de nosotros. ¿Okay? Dice la palabra de Dios, ella nos enseña, redarguye, corrige e instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Dice la palabra de Dios que es una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hoy muchos creyentes dicen, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para meditar en ella. Recuerde que usted está en una nueva vida, en buenas obras que el Señor Jesús preparó de antemano para que anden en ellas. La palabra de Dios es más importante que la oración. Hay gente que dice, ore, 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 ore. Conozca al Señor de la palabra para que tenga palabra para poder hablar con Él. Si usted no conoce a Dios, ¿cómo va a orar? Yo oro conforme a la voluntad de Dios porque busco cuál es la voluntad de Dios. No quiero ofender a Dios diciéndole algo que Él me dice, ay, Ronita, por favor. Otra vez con lo mismo. Muchachito. La palabra de Dios. La fe se despierta, la fe celestial se despierta en el corazón de las personas que escuchan la palabra de Dios. Necesitamos que la iglesia se despierte, un despertar espiritual. Que la iglesia entienda que Dios quiere usar a cada uno de nosotros para predicar el evangelio. Que podemos orar y decirle, Señor, permíteme hablarle a una persona tu palabra. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? El Señor nos va a dar una persona. 5 o 6 veces hablaré con la persona y normalmente me voy a dar cuenta del milagro que Dios quiere hacer. Si la iglesia tiene 100, muy posiblemente en un despertar espiritual llevado de esta forma, que es las normas del Señor, en un año va a ser 150. Porque la vid tiene que crecer. Pero hay muchos que dicen, es que yo no soy evangelista, es que no tengo tiempo, es que yo no sé cómo predicar. No más excusas porque sería como ofender al Señor. Despertar espiritual. Oramos por un despertar espiritual.
y que la iglesia comprenda la importancia que tiene la palabra de Dios para mi santidad y para compartirla y que otras personas puedan recibir a Jesucristo como Salvador. Amén. Pongámonos en pie, vamos a tener una palabra de oración y luego tenemos nuestro tiempo de cafecito, de compartir, de disfrutar. Padre amado, gracias Señor por tu palabra, viva y eficaz, cortante como una espada de 2 filos. Te rogamos, Padre, que la palabra que se ha expresado en este momento haya caído en buena tierra y que pueda llegar a producir fruto al 100%. Señor, necesitamos obreros en la mies. Te pedimos, Señor, que despiertes el corazón de la congregación para que tengamos la disposición de manera individual o como matrimonios de poder ir y visitar y compartir el evangelio de tu palabra para que las almas vengan a los pies de Cristo. Déjanos ver este milagro, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.